hacerles daño, no está hablando de nada, sino que de la Biblia dice que lo corrige con amor. Darle una nalgada a un hijo con amor es para corregirlo para el bien de su vida, para su futuro. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que hacerlo con amor. Castiga a tu hijo, más no para destruirlo, sino para corregirlo con amor, porque así hace el Señor con nosotros, Él nos corrige. Entonces la palabra de Dios nos da el sentido de lo que nosotros debemos saber, nos guía en nuestras vidas. Otro aspecto muy importante por el cual nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios, lo conseguimos en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17, y dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. O sea, esto nos está explicando este versículo tan extraordinario que acabamos de leer, este texto de la palabra de Dios, que la fe verdadera viene a través de nosotros oír la palabra de Dios. La fe verdadera es un don que Dios da a través de oír su palabra, porque tenemos que entender que la palabra de Dios es viva. O sea, la palabra de Dios no es un libro cualquiera solamente lleno de puras letras y de ideas de hombres, sino que la palabra de Dios es un libro donde está expresada la voluntad de Dios, y ese libro está respaldado por el Espíritu de Dios. O sea, es el Espíritu de Dios que respalda esa palabra. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Señor nos bendice. La fe de Dios, la fe de su Espíritu entra en nosotros, y en nosotros germina la vida que Dios da a través de su palabra, y nosotros podemos creer en Dios solamente a través de su palabra. No hay otra manera. Nosotros solamente, Dios nos revela a Jesucristo, quien murió en la cruz para salvarnos, a través de su palabra. Entonces es importante que nosotros conozcamos a Dios a través de su palabra. Entonces es la manera como el Señor se nos revela. No hay forma de que nosotros tengamos fe si no conocemos la palabra de Dios. Siempre oigo personas que dicen: no, yo tengo mucha fe, y se la pasa prendiendo velas a ídolos y haciendo cosas extrañas, y yendo a que le lean la mano a hechiceros o horóscopos, y esa no es fe. Esa no es la verdad. Esa es una fe engañosa, mentirosa, diabólica, terrenal. Esa no es la fe de Dios. La fe que da el Dios Santo, el Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, la da a través de la palabra de Dios. Porque así como acabamos de leer, que dice así: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros, no podemos nunca evaluar lo importante que es para nosotros la palabra del Señor. No podemos nunca evaluar la importancia. Dice en Juan, capítulo 8 de Juan, el versículo 47, dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Otra parte importante que nosotros tenemos es que el recibir o el rechazar la palabra de Dios es una indicación clara para nosotros si somos o no somos de Dios. Vamos a leer otra vez. Dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye, pero esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Eso se lo está hablando el Señor a los fariseos, que lo rechazaron, que lo llevaron a la cruz y lo crucificaron en la cruz de la manera más cruenta. Ellos, a pesar de todas las maravillas, de todos los milagros que hizo Jesús, ellos no creyeron en Él. Si usted está oyendo ahora esta enseñanza, si usted ahora está
siendo edificada por esta enseñanza, si usted ahora está siendo edificado por esta enseñanza, y es porque usted es de Dios, esto declara de que usted es de Dios porque usted oye la palabra de Dios, porque usted recibe la palabra de Dios. Pero hay muchas personas los cuales no se le puede hablar de Dios porque se airan, le zumban la puerta a la gente encima, se pierden inclusive las amistades porque alguien le habla de Dios a otra persona, porque es que eso declara que esa persona no es de Dios, esa persona es un enemigo de Dios, es un enemigo de Dios, porque el que es de Dios, Dios le da de su espíritu. Dios le da, tiene el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo habló de una de sus grandes enseñanzas. Él dijo que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, las ovejas del Señor le siguen, oyen su voz. Es importante para nosotros ese detalle. O sea, nosotros no vamos a venir a Cristo a menos que seamos de sus ovejas. Si usted está oyendo la palabra de Dios, si usted tiene hambre de la palabra de Dios, si usted quiere aprender de Dios, si usted quiere seguir haciendo estos estudios bíblicos porque tiene necesidad de conocer más de Dios, es porque usted es de Dios, porque esa necesidad la está poniendo el Espíritu del Señor en su corazón. Eso es algo realmente hermoso. En eso se manifiestan los hijos de Dios, en que los hijos de Dios le agrada la palabra de Dios, se sienten edificados, se sienten alimentados, se sienten fortalecidos, se sienten gozosos cuando oyen la voz de la palabra de Dios, porque están oyendo no la voz de un hombre, sino están oyendo lo que inspiró el Espíritu Santo, lo que inspiró el mismo Jesús para que usted fuera edificado y pudiera crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Este es el primer estudio que estamos haciendo de la palabra del Señor. Es un estudio muy sencillo, es solamente es como el comienzo. Son 25 estudios que vamos a hacer, Dios mediante, disponer de ellos.